Y ahí sí. Entonces, acá lo voy a ir resumiendo súper rápido, ¿ya? Para que después vean el video y vean lo que estuvimos viendo. Entonces, ecuaciones, el objetivo es identificar las ecuaciones y sus diferentes representaciones, resolver ecuaciones simples y explicar los procedimientos utilizados. Entonces, antes de ver ecuaciones, vamos a hacer un resumen de las clases anteriores, en donde vimos patrones y álgebra. Aquí logramos entender qué significa álgebra, que es una rama de la matemática que resuelve problemas que poseen una incógnita, a la que representamos con una letra o un símbolo, ¿ya? Aquí logramos traducir este texto, ¿cierto? Que tiene algunas incógnitas, que en este caso esas incógnitas son esos monitos, esa simbología. Entonces el día de ayer me puse muy feliz, muy contento, porque pude enviar un mensaje, un WhatsApp, a mi hermana que vive en Santiago para saber cómo se encuentra. Me dijo que se encontraba bien, y es por eso que la agregué a Facebook, ¿ya? Luego tenemos acá un término algebraico que está compuesto por el signo, que puede ser positivo o negativo, el coeficiente numérico, la parte numérica, el número, el factor literal, que son las letras, ¿cierto? Y el grado, que es el exponente, el numerito pequeño que podemos encontrar en algunos términos algebraicos. Aquí tenemos un ejemplo, x más 6 es igual a 8, donde tenemos nuestra incógnita, nuestro factor literal y factor numérico, que corresponde a los números que están en ese ejemplo. Y importante también cuando aparece un número y una letra, la operación que se está presentando es la multiplicación. En ese caso, 2a, que está juntito, ¿cierto? Entre ellos dos hay una multiplicación. Después tenemos un ejemplo en donde n representa un número cualquiera. Estamos ocupando n en este caso. Tenemos lenguaje natural, dice un número disminuido en 3 unidades. Un número n disminuido que estamos quitando, que estamos restando. Entonces nuestra operación ya es una sustracción. En 3 unidades, o sea, aquí nos da el factor numérico, que en este caso sería el 3. Entonces el lenguaje algebraico le diríamos n menos 3. Luego tenemos otro ejemplo, lenguaje natural, el doble de un número aumentado en 5 unidades. O sea, el doble de un número quiere decir 2n, 2 por n, aumentado, ¿cierto? Sumado, agregado. Estamos hablando de la suma en 5 unidades. Entonces, ese lenguaje va a quedar expresado 2n más 5. Entonces, el lenguaje verbal consiste en escribir con palabras estas expresiones. Entonces, aquí tenemos expresiones algebraicas y las vamos a escribir en palabras. X más 4 quiere decir un número aumentado en 4 unidades. Y menos 2, un número disminuido en 6 unidades. O a un número le quito 6 unidades. X dividido de 2 más 14. O sea, un número dividido en 2 le aumento 14 unidades. O la mitad de un número le agrego 14 unidades. Y por último, 3x. Recuerde que entre ellos hay una multiplicación. O sea, estoy multiplicando esa incógnita. Podría leerlo o escribirlo. Un número multiplicado en 3 o 3 veces un número o el triple de un número. ¿Ya? Entonces, acá vamos a expresar el lenguaje, ¿cierto? El lenguaje algebraico, esas oraciones. Por ejemplo, la 1 dice un número cualquiera. ¿Cómo sería un número cualquiera, Amaro Marcel? Amaro, ¿cómo sería un número cualquiera? Active tu audio y me dices, un número cualquiera. Yo sé. No, Amaro le pregunté. Amaro Marcel, ¿cómo lo puedo representar cuando yo digo un número cualquiera? Activa tu audio y me ayudas. ¿Me escucha la Amaro o no? Ah, se había quedado pegado. ¿Me escucha? Me escucha bien.
Ya, voy a ir entonces, cuando yo digo un número cualquiera, presta atención el resto, Ana Sofía, ¿cómo sería un número cualquiera? N N, o bien, X. o X, ¿cierto? Puedo ocupar cualquier letra del abecedario para representar ese número cualquiera, pero siempre ocupamos la misma, X, Y, o Z o N, ¿cierto? Y cuando hablamos del doble de un número, Profe, yo sé. dígame, ¿cómo sería el doble de un número? 2X. 2X, bien. Un número aumentado en 5, ¿cómo sería un número aumentado en 5? N más 5. N más 5, bien. Un número disminuido en 3, X menos 3. X menos 3, un número disminuido en 3. Un número X disminuido, menos 3. Un número aumentado en su mitad, ¿cómo sería un número aumentado en su mitad? Profe, se me había pegado, pero no lo había escuchado lo que me había preguntado. Un número aumentado, un número aumentado en su mitad sería, punto usted, 2 más 2. No, ¿cómo lo expresaría? Recuerde que si estamos hablando de un número aumentado en su mitad, estamos... los números. Aumentado en su mitad, profe, sería, punto usted, 2. Si es 2, sería más 1. 2 ¿O más no? 1, pero ahí me dijiste dos números, me dijiste los números. Acuérdate que estamos buscando ese número, tenemos que colocar nuestra incógnita. ¿Cómo sería un número aumentado? Un número, ahí tenemos X, aumentado más en su mitad, o sea, la mitad de ese número. ¿Cómo quedaría? X más X más 2. Más. X dividido de 2. Porque la última parte dice en su mitad. O sea, el número que estamos buscando le vamos a agregar la mitad, o sea, lo vamos a dividir de 2. Entonces quedaría X más X dividido de 2. Después dice, en el 6 dice, el antecesor de un número. ¿Cómo sería el antecesor de un número? Si estamos El hablando número de que viene antes. antecesor, bien. ¿Cómo lo expresaría entonces? A y D. ¿A y D? No. ¿Qué hago yo para saber el número que está antes? ¿Sumo o resto? Resto. Resto. ¿Cuánto vas a restar? 1. 1. Entonces, ¿cómo quedaría expresado? X menos 1. X menos 1, excelente. Donde X es el número que nos dicen, menos 1, menos 1 es el número que está antes de X. Bien. ¿El sucesor cómo sería entonces? El que X, sigue. El que sigue. ¿Y cómo quedaría expresado entonces? X más 1. X más 1. Bien. ¿Un número cualquiera? ¿Cómo quedaría expresado un número cualquiera? Un número par cualquiera. Un 4. Un número par cualquiera sería 2n. Porque 2n, 2 por 1, 2. 2 por 2, 4. 2 por 3, 6. Ahí nos está dando todos los números pares. Y un número impar cualquiera, ¿cuál sería el número impar cualquiera? 3X. 3x. 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. Pero ahí no nos está dando todos los números impares. ¿Cuáles son los números impares? Son el 3, el 1, el 3, el 5, el 7. Entonces, ¿cómo lo expresaría? Podría ser 2n menos 1. A ver, 2n menos 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1. 2 por 2, 4, menos 1, 3. Ahí sí. Ahí logré encontrar los números impares. O sea, ocupo lo mismo que ocupé en números par, pero le voy a restar 1. Entonces acá tenemos lo mismo. Dos pares consecutivos cualquiera. Dos pares consecutivos cualquiera. Tres impares consecutivos cualquiera. El cuádruple de un número aumentado en el triple de un número cualquiera. Todas esas son expresiones
¿cierto? Literales, y nosotros las llevamos a expresión algebraica. Entonces acá al revés, ahora vamos a escribir lo que dice ahí, lo que nos da esa expresión, ¿cierto? 2x, ¿cómo sería 2x? Martina Mandujano, o sea, ¿sí? Martina, ¿cómo sería? Martina, active su audio. Martina Mandujano, la 1, 2x. ¿Cómo se escribe eso? Vamos, activa tu audio y me dices. Yo quiero. No, vamos a esperar a la Martina. ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿No se acuerda la Martina? Luciano, ¿se Yo sé, acuerda? profe. ¿Cómo sería 2x? Ay, está muy fácil. ¿Cómo se escribiría 2x? Yo quiero. Yo sé, profe. Yo. Estoy preguntando ya, Matías Álvarez. ¿Qué? 2x. No, ¿cómo se yo escribe? quiero. Yo tampoco sé. Ah, ¿qué pasó? Yo sé, profe. ¿Cómo sería 2x? Yo, profe, yo. Profe. 2x Yo, es profe. el doble de un número. El doble de un número. Ágata. El 2, ¿cómo se escribe el número 2? 3 quitado por un número o restado. Restado, un número restado en 3 unidades. Bien, Ágata. Amaro Marcela, ahora sí. La número 3, x más 3, ¿cómo se escribiría? X más 3. X más 3. X, un número, ¿cierto? Después sigue. Pero profe, No entiendo, profe. Ya Fabiani. X más 3. yo sé, profe. Ágata, ¿cómo sería x más 3? 3 sumado por un número. Un número al revés, pues si primero tengo que leer la incógnita, o sea, un número aumentado en 3, un número sumado en 3 unidades. Bien. Profe, yo sé Sofía la 4. Estalles. Sofía Estalles, la 4. ¿Cómo sería la 4? 2 por un número sumado en 5. Bien, 2 por un número sumado en 5. O el doble de Profe, un número aumentado en 5 unidades. Dígame. Nada. Ya, la 5. 3x. Triple de un número. El triple de un número. Bien, la 6. ¿Cómo sería la 6? Un número disminuido en un número. Un número disminuido en otro número. Porque si yo digo un número disminuido en un número, estamos hablando de x menos x, del mismo número. Pero si decimos x menos y, es un número disminuido en otro número. La 7. ¿Cómo sería la 7? Un número disminuido en 3 veces otro número. Bien, un número disminuido en 3 veces otro número. O un número disminuido en el triple de otro número. Excelente. Y la última, la 8. ¿Cómo sería la 8? La mitad de un número. la mitad de un número. Número, muy bien. Entonces, esto es solamente un resumen de lo que hemos ido viendo. Acá tenemos lenguaje natural, lenguaje algebraico. Primero dice el triple de un número. Ah, 3x. El triple de un número disminuido en 5. Eso sería 3x menos 5 unidades. 3x menos 5.
El doble de un número aumentado en 3. ¿Cómo sería el doble de un número aumentado en 3? 2x más 3. 2x más 3, bien. El perímetro de un cuadrado del lado L, ¿cómo sería el perímetro? La suma de todos sus lados. Bien, la suma de todos sus lados. Entonces, ¿cómo lo voy a expresar algebraicamente ese lenguaje natural? En donde el lado vale 4. L. 4. No, nada. 4 está bien, 4, L por 4. n por 4. Pero, ¿qué letra estamos ocupando? 4 por un número. No. O 4 por L. 4 por L, ahí sí, 4 por L. ¿Por qué 4 por L? Porque cada uno de los lados de ese cuadrado vale L. Entonces, L más L más L más L es lo mismo que decir 4 por L. Bien. La edad de Andrea hace 3 años atrás. ¿Cómo sería la edad de Andrea hace 3 años atrás? X menos 3. X menos 3. Bien. La edad de... ¿Qué edad tendrá Luis en 10 años más? 10. N más 10. Más 10. N más 10. Muy bien. X más 10. La cuarta parte de mi dinero más 7.000. ¿Cuánto sería la...? X dividido 4x en más 4 más 7000. X dividido de 4, X dividido de 4 más 7.000. X dividido de 4 quiere decir mi dinero, que no lo sé, lo divido en 4. O sea, la cuarta parte de ese dinero le voy a aumentar 7.000 pesos. Bien. La mitad de un número, X dividido en 2. X dividido en 2. La suma del cuarto de un número y el doble de otro número. Ay, ¿cómo sería la suma del cuarto de un número y el doble de otro número? X dividido en 4 más X. Cerca, cerca. El cuarto de un número está bien, un número dividido en 4. Nos falta, dice, después sumar el doble de otro número. ¿Cómo sería entonces? Vale, Sofía. Profe, si es el doble de un número, tiene que ser X más 2. Pero estamos O sea, hablando, X por 2. después dice el doble de otro número. No podemos ocupar el mismo número del principio. 2 por N. N más N por 2. Sería X dividido de 4 más 2 dividido de Y. Ahí ocupé dos números diferentes. En una estoy dividiendo, porque estoy buscando la cuarta parte, y en el otro dice el doble, o sea, estoy multiplicando. Y la octava parte de un número disminuido en 8. ¿Cuál sería la octava parte? X dividido en 8 menos 8. Bien. El último, el cuádruple de un número aumentado en otro número. ¿Cómo sería el cuádruple? La cuarta. Dividido por, o sea, multiplicado por 4. Ya, un número multiplicado por 4, o 4 veces un número, aumentado en otro número. O sea, 4 por X más Y. Bien, excelente. Seguimos. Entonces ya vimos lo que era álgebra, algunos términos algebraicos, ¿cierto? Ahora vamos viendo lo que era secuencia, que también lo vimos y buscábamos nuestra regla general. Entonces, si observamos esos palitos de fósforo, ¿cierto? Tenemos una secuencia de figuras. Cada figura tiene un cuadrado más que la anterior. O sea, la primera figura tiene 4, el segundo tiene 2 cuadrados, el tercero tiene 3 cuadrados. Entonces, ¿cuál de esas 4 alternativas es la correcta? ¿Cuál de esas 4 alternativas es la correcta? Dice, remarca la cantidad de palitos de fósforo que se necesitan agregar a la figura 3 para formar a la figura 4. Entonces tenemos la figura 3. Le voy a agregar 3. 3. ¿Por qué? El 3 sería, ¿qué sería el 3? Son la cantidad de fósforos que se le suman. El triple. El 3 sería el patrón de nuestras figuras. O sea,
voy sumando de a 3, de a 3, de a 3, y así voy construyendo cada una de las figuras de nuestra secuencia. Entonces dice, ahí tenemos 3 afirmaciones. ¿Cuál de esas 3 es la correcta? ¿Cuántos palitos se necesitan para construir la figura 8? 22, 25, 28 palitos. Tengo que buscar la regla general, ¿cierto? La regla general. Si tengo, ¿cierto? El patrón 3, sería 3n. N en nuestro término, ¿cierto? Figura 1. Sería 3 por 1, 3. 25. 25. ¿Y cuál es la fórmula? 25. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula general para ocupar eso, porque si yo digo, ¿cuántos palitos tiene la figura 400? Ah. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? 3n por 8. ¿3n por 8? No. ¿3n? Bien. 3n está bien. 3n ¿Ya? 3n más 8. 3n más 8. A ver, vamos a resolver. Donde n representa nuestra figura. Entonces multiplicamos 3 por 1, 3 más 8, me paso, no me da 4 palitos en la figura 1. Entonces 3n, ¿por qué 3? Es porque es el patrón que ocupamos. N es nuestra figura, nuestros términos. Entonces tendríamos 3 por 1, 3. Y la figura 1 tiene 4 palitos. O sea, le sumaríamos un palito más. 3n más 1. 3n más 1. 3n Revisemos. más 1. Revisemos 3n más 1. 3 por 1, 3 más 1, 4. Bien, la figura 1 da 4 palitos. En la 2, 3 por 2, 6, más 1, 7. Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, o sea, ahí está nuestra regla general. Ahora podemos calcular con la figura 8. O sea, 3 por 8, 24. Más 1, 25. O sea, alternativa B, correcta, 25 palitos. Bien. Vamos viendo entonces ahora esta secuencia. Dice, observa la siguiente imagen y completa según su patrón de formación. Aquí vamos a reconocer, ¿cierto?, el patrón de formación de esa secuencia. En la primera tenemos 2 cuadraditos, después tenemos 6 cuadraditos, después tenemos 10 cuadraditos. O sea, el patrón es ir agregando 4 cuadraditos. Y en la segunda, en los puntitos, ¿cuál sería el Se le patrón? agregan 3. Le agregamos 3 puntitos, bien. Y en la tercera secuencia, ¿cuántos puntitos le voy agregando? 1. 1. Uno. Patrón, agregar un puntito y vamos formando otra figura geométrica. Bien. En la 2 dice, observa la siguiente secuencia, luego responde. Aquí vamos a analizar, ¿cierto? Vamos a analizar cuántos círculos tendrá la siguiente figura y vamos a escribir el patrón de formación. O sea, si en la figura 1 vemos un puntito, en la figura 2 vemos 3. Se le suman 2. 2. O sea, en la figura 6, ¿cuántos puntitos va a tener? 8. 8. A ver, vamos a ver. 2 por 6, 12. ¿No? Ah, no. Mira, vamos a ver el patrón de formación. Sería, vamos agregando 2. O sea, 2n. Si multiplicamos 2 por n, en donde n ¿Serían representa la figura, espera un poquito, en donde n representa la figura, sería 2 por 1, 2. Pero en la figura 1 aparece un puntito, o sea, tendría que restarle ahora 1. 2 por 1, 2 menos 1, 1. La figura 2, 2 por 2, 4, menos 1, 3. La figura 3, 2 por 3, 6, menos 1, 5. Ahí está nuestro patrón de formación, 2n menos 1. Ahora vamos a la figura 6. Figura 6, 2 por 6, 12. Menos 1, 11. O sea, 11 puntitos va a tener la figura 6. Y nuestro patrón, Profe, 2n menos 1. Dígame, Mariel. que también en los otros números yo saqué que eran 11, porque cuando se le suman los dos, se pone como en línea, si uno Sí, se fija sí. mucho. Se va agregando 2 al final o adelante. Estoy- Pero si me dicen final. cuántos circulitos o cuántos puntitos tiene la figura 12, para no demorarme, voy a ocupar
mi patrón de formación, que sería 2n menos 1. Entonces sería 2 por 11, 22 menos 1, 21. O sea, 21 puntitos tendría la figura 11. Entonces aquí tenemos una secuencia, pero en una tabla. Dice, Andrés ha ahorrado los primeros 4 días del mes lo siguiente. Entonces el primer día, 500. Día 2, 1500. Día 3, 2500. Día 4, 3500. Suponiendo que Andrés sigue ahorrando lo mismo cada día, ¿cuánto dinero tendrá ahorrado al sexto día? 600, 500. O sea, 6500. 5.500. 5500. A ver, vemos. ¿Cuál es el patrón entonces? Se le suman 1.000. Se le suman 1000 pesos. O sea, al cuarto día 3500. Al quinto día le sumamos 1000 pesos más. 4500. Al quinto día 1000 pesos más. 5500. Y al sexto día 1000 pesos más. 6500. Bien. Luego de cuántos días entonces tendrá ahorrado 11, 11, 11. al día 11, muy bien. Niños, no alcanzamos a ver esto, es lo último que nos quedaría y lo vamos a ver en la próxima clase, queda menos de un minuto. ¿Usted va a mandar después ese PPT, profe? Sí, lo mando el día viernes, no se preocupe. ¿Ya?